Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron 7. Entonces él le dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. La concupiscencia podría ser definida como esa inclinación natural que todo ser humano tiene hacia el mal, hacia el pecado. Y de esto nos habla la primera lectura tomada de la carta del apóstol Santiago. Precisamente vemos allí cómo el hombre tiene que estar en esa constante lucha para no hacer el mal que lo lleva a la muerte y hacer el bien que lo lleva a la vida. Y nos explica muy bien el apóstol que Dios no es un Dios que se complace en ponernos tentaciones, pruebas, para entonces hacernos sufrir. Dios quiere la salvación, la alegría y la paz de todo ser humano. Es precisamente nuestro desapego a Dios el que nos causa sufrimiento y el que no nos permite experimentar en totalidad la felicidad que Dios quiere concedernos. Es por eso que debemos esforzarnos con obras de penitencia. Mañana daremos inicio ya a la Cuaresma, con oración, con la lectura de la palabra, pero especialmente haciendo el bien desinteresadamente, viendo en el prójimo a Cristo mismo. Por su parte, el Evangelio nos presenta un momento interesante. Jesús está con sus discípulos, quienes parecen no entender lo que Él les enseña. Y esto debe de ser preocupante para los discípulos y a la vez también frustrante para Jesús. Él hace mención a que ellos deben cuidarse de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ya en otro momento Jesús había hecho mención a la levadura cuando decía que la mujer coloca un poco de ella en la masa y esta, pues, al fermentar hace que crezca. Pero ahora pareciera que la levadura tiene otra connotación. Es decir, en la primera ocasión vemos que la levadura tiene un efecto positivo, mientras que en este pareciera ser negativo. En el primer ejemplo, Jesús está diciendo precisamente que la levadura vienen siendo como nuestras acciones o nuestras palabras, que pueden ser pequeñas, pero que unidas, pues, a la masa, a la gracia de Dios y a la acción de bien que estamos haciendo, crecen. Otra cuestión que puede ayudarnos a entender el porqué de la levadura es que nosotros debemos estar mezclados con la masa para generar el bien en el mundo. Esto se resume diciendo que estamos en el mundo sin ser del mundo. Es decir, buscar la manera de ser agentes de cambio, de transformación, positivos, generando, pues, repito, el bien fraterno entre todos. Pero así como
la levadura tiene ese efecto positivo, nosotros pudiéramos dejarnos arrastrar por el pecado, que nos lleve entonces a ser un agente de cambio, pero para el mal. Y de eso realmente debemos estar pues muy cuidadosos. Les voy a poner simplemente un ejemplo, ¿no? Las escuelas católicas, las universidades católicas se supone que deben ser siempre fieles a las enseñanzas de la Iglesia. Pero ha llegado a suceder que en alguna ocasión, en alguna universidad católica, por ejemplo, ha habido un desvío entre algunos de sus docentes. Y por allí hay alguien que se está desapegando de lo que realmente la Iglesia enseña. Allí, esa levadura podría estar siendo de escándalo y de mal para las personas, y no precisamente lo que la levadura debe ser en particular. Es decir, un agente de cambio y de transformación para el bien. Ya para terminar, simplemente mencionar un poco esto de los discípulos que es increíble, habían visto 2 multiplicaciones de panes, pero todavía no alcanzaban a comprender. Se están preocupando porque solamente llevan un pan, pero también llevan al panadero. Y eso no lo pueden recordar. Esto lo digo porque en ocasiones nosotros nos dejamos llevar mucho por las angustias, por las cosas que nos roban la paz. Y nos falta realmente confianza en Dios y en la divina providencia. Yo sé que nosotros somos responsables de nuestra vida y de la vida de muchas personas que están a nuestro cargo, pero es Dios también el que cuida de nosotros y el que provee en medio de nuestras carencias y en medio de nuestras necesidades graves. Pidámosle al Señor entonces que genere en nosotros esa confianza plena para poder siempre creer en Él y ajustar nuestra vida a su santa voluntad. Así sea.